Señor presidente del Principado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cree que ha pasado lo peor de la pandemia? Bueno, yo creo que lo que en Asturias estamos logrando es coronar esa meseta, ¿no? Frente a otras comunidades autónomas en las que el crecimiento fue exponencial y en forma de pico, aquí lo que hemos hecho es un crecimiento mucho más lento, sostenido, pero también coronando una especie de meseta. Ahora, sería muy arriesgado decir que lo peor ha pasado, porque una cosa son que se vayan reduciendo el número de infecciones y otra cosa muy diferente, el tema de las hospitalizaciones y, por tanto, la urgencia o la emergencia que pueda surgir de una hospitalización. Así que creo que hay que ser prudente todavía. Desde luego, lo que sí creo que queda claro es que el confinamiento da buenos resultados en cuanto a la evolución del número de infectados. ¿Da por hechos esos 15 días de más de estado de alarma que vaticinó Pedro Sánchez? Bueno, el presidente del Gobierno, yo creo que el otro día lo que quiso fue aventurar que posiblemente con la situación y la evolución que estamos viendo fuera necesario seguir manteniendo el mando único. Al final, el estado de alarma lo que garantiza es una unidad de mando, y es que las competencias que formalmente tenemos las comunidades autónomas, en este caso, las dirige o las coordina el Gobierno de España. Ahora, hay una confusión ahí. Hay gente que confunde que se pudiera prorrogar el estado de alarma en la forma que sea con el confinamiento. El confinamiento puede ir relajándose de otra manera diferente. Eso es todo muy abierto y está todo muy abierto. ¿De qué depende? De cómo vayan evolucionando los datos. Yo creo que hay que ser muy prudente en eso. Pedro Sánchez, en su comparecencia parlamentaria, reconoció que se habían cometido errores. Adrián Barbón reconoce también equivocaciones en la gestión de esta crisis. Yo lo dije desde el primer momento. Yo creo que en las primeras declaraciones públicas que dije con las primeras semanas de gestión, siempre expuse que todos los gobiernos, absolutamente todos, no solo el de Asturias, sino de todo el mundo, hemos cometido errores. ¿Y cuál yo diría que es el principal? El exceso de confianza. Yo tengo la teoría, y es algo que llevo pensando mucho en ello, que los gobiernos, después de lo que había sido la gestión de la gripe A y el SARS, ¿no? la gestión del SARS, yo creo que todos los gobiernos habían bajado las barreras defensivas porque consideraron que fue más la amenaza que la realidad. Y luego también hay que tener en cuenta que es verdad, no podemos perder de vista, los primeros datos que nos llegaban de China eran confusos, y cuando ya la situación estuvo en Italia, ahí sí que se volvió todo muchísimo más complejo. Entonces, si tuviera que decir el principal error que creo que hemos cometido, repito, todos los gobiernos que hay en el mundo, es el exceso de confianza. ¿Han faltado equipos de protección en hospitales, en centros de salud, en residencias de ancianos? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay protocolos sanitarios que dicen quién debe usar esos equipos de protección. Y estos protocolos sanitarios, para que se entienda, no son unos documentos estáticos, sino que van evolucionando según evoluciona la pandemia. Al principio decían unas cosas y ahora dicen otras. Se va ampliando el abanico de personas que necesitan recurrir a este tipo de protecciones individuales. ¿En Asturias ha faltado a las personas que según esos protocolos en cada momento necesitaban usarlos? No. ¿Hemos sido extremadamente estrictos en el uso? Sí. Y las dos respuestas, porque tiene mucho que ver. Asturias no han faltado para quienes según el protocolo en cada momento lo tenían que usar, porque precisamente fuimos muy estrictos en quién lo podía usar. En otras comunidades autónomas lo que pasó fue al revés. Se abrió mucho la mano al uso de los equipos de protección individual y lo que hicieron fue agotar todos los instrumentos de defensa de los propios trabajadores en las primeras semanas, con lo cual durante mucho tiempo tuvieron que recurrir a métodos que no eran, vamos a decir, los homologados. En Asturias, en ningún momento, quien ha entrado en contacto con pacientes diagnosticados de COVID-19, según los protocolos sanitarios, les ha faltado esos medios de protección. Ahora, esos protocolos van cambiando y cada vez más vamos a tener que utilizar más métodos. Ahora se está debatiendo, por ejemplo, el uso de la mascarilla. Quiero recordar que hasta hace pocos días se decía claramente, según los protocolos sanitarios, que la mascarilla no la teníamos que usar todo el mundo. Yo mismo hice una visita la semana pasada, recordarán, al recinto de la Feria Luis Adaro, y no usé ni mascarilla ni guantes porque el protocolo sanitario sí lo dice. El consejero de salud, que no deja de visitar centros médicos o centros clínicos, no usa mascarilla ni guantes porque no lo dicen los protocolos sanitarios. Yo quiero que se interprete eso. Ahora, ¿el material ha estado ajustado? ¿Ha sido justo? Sí, también lo reconozco. Hemos tenido graves problemas a la hora de acceder a los mercados internacionales. Nos ha costado mucho hacernos con el material necesario, muchísimo.
Estos días hemos visto llegar aviones cargados de equipos de protección comprados en el extranjero por algunas comunidades autónomas, pero en ningún caso aviones comprados por Asturias. El Principado no compró en el extranjero este material. Mire, nosotros le pongo un dato. Llevaremos consumidas desde del inicio de la crisis, ¿no?, pues en torno a 1.400.000 mascarillas. Le hablo de datos por encima, ¿no? El Gobierno de España nos ha facilitado una cifra cercana a 600.000. Es decir, hemos tenido que adquirir otras 800.000. Las hemos comprado nosotros. Permanentemente, y en esto quiero hacer un reconocimiento al SESPA, se está haciendo una gestión en los mercados internacionales para comprar material y reforzar lo que nos aporta el Gobierno de España. Asturias suma ahora nuevas instalaciones para realizar los tests PCR, que son los más fiables. ¿Por qué ahora y no antes? Bueno, pues muy sencillo, porque nosotros, a medida que vamos viendo que somos capaces de testar a un mayor nivel de población, vamos incrementando también los medios. Porque hay que tener en cuenta que nosotros partimos de una ventaja comparativa con respecto a otras comunidades autónomas, y es el hecho de que mientras en otras comunidades autónomas, con la crisis, los laboratorios de microbiología se cerraron o se debilitaron, nosotros en Asturias no. Y esto quiero hacer un reconocimiento a todas las personas que en su momento, en los gobiernos autonómicos que ha habido en Asturias, tomaron la decisión de potenciar ese laboratorio de microbiología. Y ese ha ido incrementando, ¿no?, el número de pruebas. Fíjese que ahora hablamos de que Asturias ha hecho más de 21.000 pruebas. Eso nos sitúa, y es un dato importante de tener en cuenta, que ahora mismo ya Asturias, en relación a número de pruebas por millón de habitantes, estamos a la cabeza, pero que estamos por delante de países como Alemania, Italia, Corea del Sur o la propia media española. ¿Por qué creemos que debemos de hacer más PCRs? Porque ahora estamos dándonos cuenta de que somos capaces de seguir incrementando ese número de pruebas. Es una cuestión de la propia evolución de la pandemia, de controlar y de dar cuenta, para un buen diagnóstico, de que cuantas más pruebas mejor. Pero ya en el momento presente, quédese con ese dato, Asturias, en relación a número de pruebas por millón de habitantes, está a la cabeza de todos estos países. ¿Qué opina de la intención del Ayuntamiento de Oviedo de comprar test de coronavirus para sus propios empleados? Bueno, yo la verdad que no lo seguí muy de cerca, desconozco qué tipo de test en concreto hace referencia. Sabe que hay test que están llegando ya del Gobierno de España, que tienen una forma de diagnóstico diferente. Por eso nosotros hemos preferido trabajar, nuestro instrumento de trabajo principal han sido las PCR, que de todos los sistemas de detección son los más fiables. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los científicos. El test lo que diagnostica, sobre todo los que nos están llegando ahora del Ministerio, no es que una persona esté pasando la enfermedad. No. Lo que diagnostica es que has tenido contacto con la enfermedad y a lo mejor la has superado ya. Porque lo que mide son anticuerpos, la existencia o no presencia de anticuerpos. Es más, en ocasiones, si da negativo, en ocasiones no, siempre que dé negativo, habría que hacer un PCR para ver si no has generado todavía anticuerpos, pero ya tienes la enfermedad o no. Por tanto, yo lo que le digo, evidentemente, es una gestión que respeto del Ayuntamiento de Oviedo, pero el instrumento de trabajo que utiliza el Principado de Asturias es el más fiable que está aprobado en el mundo, que hacen la mayor parte de los países pues que han demostrado una capacidad de respuesta más importante en esta batalla contra el coronavirus, que son los PCR. ¿Qué le parece el plan del Ministerio para aislar y para vigilar con teléfonos móviles a enfermos asintomáticos? Hay quien duda de la constitucionalidad de esta medida. Bueno, lo primero, yo creo que eso está todavía muy en proyecto, ¿no? Es verdad que hubo una reflexión que se planteó, pero a día de hoy todavía no se ha concretado. Yo entiendo que mucha gente dice, y entiendo las críticas, ¿no?, de los ciudadanos cuando dicen, es que a veces anuncian medidas o anunciáis debates sobre medidas que parece que no tenéis muy claro, o los gobiernos no tenéis muy claro cuál es la respuesta. Yo quiero decirles a los ciudadanos y ciudadanas que efectivamente no tenemos las respuestas, porque esto es nuevo para todos, también para los gobiernos, también para los propios científicos. Es decir, los expertos en epidemias afrontan esta batalla desconociendo al enemigo, para que se me entienda, ¿no? El coronavirus es un absoluto desconocido que poco a poco vamos conociendo sobre él. Vamos dándonos cuenta de qué efectos de contagio, qué capacidad de contagio tiene, qué tasa de letalidad, qué tasa de mortalidad, a quién afecta más. Todo eso lo vamos conociendo poco a poco con la experiencia. Y yo creo que lo que se están es analizando diferentes cuestiones precisamente para tratar de controlar ese efecto contagio. Una de ellas es esa a la que se refiere, pero ya le digo que es un proyecto muy incipiente, todavía no hay un proyecto desarrollado y por tanto no voy a aventurarme a juzgarlo sin conocer en detalle qué planteamiento hace el Ministerio. ¿Qué establecimientos ofrece Asturias para alojarlos?
Bueno, es que nosotros en realidad, como en tantas otras cosas, en esta crisis lo que creo que hemos demostrado es que nos anticipamos. Es decir, por ejemplo, si uno piensa en la apertura que hicimos del Credine, del centro de Barros, en Langreo, uno se da cuenta que esto es algo que muchas comunidades se plantean hacer ahora. Nosotros ya está operativo para determinado tipo de pacientes de COVID-19. Si uno piensa que ya tenemos en uso la residencia de estudiantes de Mieres, para determinado tipo de pacientes de COVID-19, resulta que esto se está planteando ahora en muchas comunidades autónomas. Si uno piensa que, por ejemplo, tenemos el Hospital Militar de Campaña en el UCA, pero tenemos el Hospital del Recinto Luis Adaro, que ya está plenamente terminado, esto en muchas comunidades se afronta cuando sus hospitales están desbordados. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros siempre nos hemos intentado anticipar. Y, por tanto, alguna de estas instalaciones podría ponerse a uso, si fuera necesario, a disposición para ese tipo de pacientes, si es que fuera necesario. Pero ya digo que, de momento, el Ministerio está reflexionando sobre el tema con las comunidades autónomas y aún no ha sacado una conclusión clara. Sería, por tanto, aventurarme, pero la idea fuerza con la que creo que hay que tener en cuenta que ha trabajado el Gobierno de Asturias, dentro de nuestras limitaciones y de nuestros errores, ha sido siempre la anticipación, anticiparnos a lo que podía venir y analizar el peor de los escenarios posibles. ¿Cuándo se va a poner en funcionamiento el hospital de campaña que el Principado ha instalado para enfermos leves en la Feria de Muestras de Gijón? Bueno, pues se pondrá en funcionamiento dependiendo de lo que el sistema sanitario, en este caso el gestor, que es el SESPA, con criterios médicos, analíticos, decida que es necesario poner en funcionamiento, no antes. Es decir, no es una decisión política. Yo no tengo ningún interés en que se ponga en funcionamiento. Es más, le diría que ojalá nunca tuviéramos que recurrir a él, porque significaría que en el sistema sanitario pues hay determinados usos que no han sido necesarios. Pero si es necesario utilizar, ahí está. ¿Por qué lo quisimos hacer? Y hay gente que yo entiendo que pueda criticar, ¿por qué han hecho esa inversión? ¿Por qué han realizado esa inversión o ese trabajo con esta anticipación? Pues precisamente porque preferimos, y lo digo abiertamente, pecar de previsores que no tener que montar un hospital de campaña cuando los hospitales estén desbordados, que es lo que ha pasado en otras comunidades. Hemos intentado corregir errores que hemos visto. Es decir, esto, en nuestra opinión, el error sería hacerlo cuando ya los hospitales no lo aceptan. Por tanto, se utilizará cuando el sistema sanitario considere que es necesario utilizar. ¿Ha recibido el Principado alguna petición de otra comunidad autónoma para el traslado de pacientes a Asturias? De momento no hemos recibido absolutamente ninguna. Asturias cataloga como fallecidos por COVID-19 solo a aquellos muertos que hayan dado positivo en la prueba. Es lo que ordena el Ministerio de Sanidad. ¿Pero eso quiere decir que puede haber más muertos de lo que se reconocen las cifras oficiales? No, y es muy difícil. Y explico el porqué. ¿Cuál es la diferencia con otras comunidades autónomas? Bueno, pues aquí, en nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, en un enfermo grave de una residencia de mayores, automáticamente se le hace la prueba de COVID y, si es posible, digo, si es posible porque sean casos demasiado graves, se trasladan inmediatamente a los hospitales. En muchas comunidades autónomas, a los pacientes posibles de COVID no se les hace el diagnóstico en las propias residencias. Nosotros sí, nosotros con que haya un caso, entramos de lleno en esas residencias a analizar qué está pasando, se hacen estudios epidemiológicos de forma sensata y además se traslada a los enfermos graves al hospital para, después de las pruebas, lógicamente, hacerles las pruebas, pero además todo el tratamiento para intentar salvar su vida. ¿Con esto qué quiero decir? Que nuestros datos son muy fiables, porque no se nos está escapando en este sentido, salvo algún caso que pudiera pasar, como puede pasar en todas partes, pero desde luego yo creo que de las comunidades autónomas que están dando los datos más fiables somos nosotros, porque frente a otras que están dejando a los mayores en las residencias cuando enferman sin hacerles la prueba, en Asturias entramos de lleno en las residencias a hacer pruebas. El lunes las actividades económicas no esenciales, algunas de ellas van a volver otra vez al trabajo. ¿Le consta si el Ministerio va a repartir mascarillas higiénicas entre quienes tienen que volver a trabajar en transporte público? Solo conocemos el anuncio que se hizo ayer. Digo esto porque todavía no se nos ha comunicado formalmente. Yo entiendo que mañana tenemos reunión con la conferencia de presidentes, que sabe que tenemos todos los domingos desde que estalló la crisis y que además es un formato muy interesante porque nos permite dialogar en directo el presidente del Gobierno y plantearle preguntas y me imagino que nos clarificará esta cuestión. Hablando de economía, ¿por qué dejan fuera de la ayuda directa de 400 euros a los autónomos a determinados colectivos de autónomos, como denuncian algunas de sus asociaciones? Bueno, lo primero que hay que decir es que para nosotros ahora la prioridad es la respuesta sanitaria.
¿Esto qué significa? Es decir, que si nuestro objetivo es evitar el colapso del sistema sanitario y, por tanto, salvar vidas, la mayor parte de los recursos públicos que podemos movilizar tienen que ir a reforzar el sistema sanitario. Y eso que nosotros partimos de una situación, importante en el sentido de que casi el 40% del presupuesto del Principado de Asturias, el que está aprobado y en vigor, va destinado al sistema sanitario, pero hay que reforzarlo, porque estamos dándonos cuenta que no es suficiente. Y, por tanto, hemos movilizado recursos del actual presupuesto, porque a día de hoy no sabemos cuánto nos vamos a poder endeudar de más. No sabemos si vamos a poder romper el techo de gasto o las reglas de déficit, porque no se nos ha comunicado formalmente. Por tanto, tenemos que gestionar la crisis sanitaria con el presupuesto que tenemos y las aportaciones, eso sí, extraordinarias que nos comunica el Gobierno de España. Por tanto, la primera prioridad es la salud, movilizar los recursos para salvar el máximo de vidas posible. Créame, a mí cada vida que muere, cada persona que muere, cuando recibo los datos diariamente, esos 128 personas, por ejemplo, para mí es un dolor, y es un dolor para este Gobierno, y aprovecho para transmitir el pésame a las familias. Y por eso la prioridad es la sanitaria, salvar vidas. Pero es cierto que somos conscientes de que hay que tomar medidas paliativas. Y hemos dicho desde el principio, oiga, vamos a movilizar medidas por valor de 32 millones, esas 10 medidas que hemos anunciado y que 8 de ellas ya están plenamente en vigor, 2 esperamos que se pongan durante la próxima semana, que movilizarán en torno a 32 millones de euros. Lógicamente tienen un corte, porque no podemos, ¿qué más quisiéramos? Tener la capacidad económica, sabiendo que hemos ganado ya la batalla sanitaria, de poder destinar todo el dinero a esa respuesta. Pero sería muy irresponsable por mi parte, y lo digo sinceramente, y por parte del Gobierno del Principado de Asturias, prometer algo que no sabemos si estamos en condiciones de cumplir. Ahora, las medidas son complementarias de las medidas del Gobierno de España, lo primero. Son medidas evolutivas, es decir, vamos a ir estudiando otras, esto también lo quiero reconocer, y escucharemos a los colectivos que en este sentido muestran preocupación y que les agradezco la sinceridad con la que nos hablan. Y, en tercer lugar, no olvidemos que lo más importante vendrá después, cuando ganemos la batalla sanitaria y venga el momento de la reconstrucción de nuestra economía, que será el momento de las medidas más intensas. ¿Qué 2 nuevas medidas va a aprobar la próxima semana el Principado? Igual no lo expliqué bien. Son 10 medidas, 8 ya están plenamente en vigor y 2 de ellas que calculamos se puedan poner en marcha de las 10 que faltaban, 2 en la próxima semana. En concreto sería la línea de avales de Asturgar y esa negociación que estamos haciendo con los bancos para adelantar el pago a los trabajadores vinculados a un ERTE. Ha dicho que habrá que cambiar los presupuestos para hacer frente a todo este nuevo gasto que se está generando. ¿Se va a elaborar un nuevo presupuesto en el Principado o va a ser a base de créditos extraordinarios, si es que eso es posible? Bueno, lo primero, habría modificaciones del actual presupuesto en vigor, ya lo estamos haciendo. Es decir, antes decía, si tenemos que dar la respuesta sanitaria, que es lo prioritario, hay una aportación, es verdad, del Gobierno estatal, que rondará en estos momentos los 13,5 millones de euros entre la parte sanitaria y sociosanitaria. Pero no es suficiente, porque los cálculos que nosotros hacemos ahora mismo ya es que ya hemos gastado más de 20 millones de euros. Con lo cual hay que reordenar el presupuesto en vigor y en eso estamos. Yo aquí quiero hacer un reconocimiento a la Consejería de Hacienda porque tiene claro que nuestra prioridad es garantizar recursos para la respuesta sanitaria. Y luego, si decimos otros 32 millones de euros de movilización de recursos para respuesta económica, también le digo que evidentemente estamos haciendo ajustes entre las propias consejerías. ¿Qué pasará luego? Lógicamente, si se modifica el techo de gasto, si se nos permite endeudarnos para dar respuesta, sobre todo ya a la parte económica, si ganamos la batalla sanitaria, habrá que ir a créditos extraordinarios que se someterán a votación en la Junta General. Hace ya casi una semana que le pidió a Pedro Sánchez que aclare el techo de gasto, de endeudamiento y los fondos de los que puede disponer a Asturias para hacer frente a esta crisis. ¿Ya lo sabe? No, aún no nos han contestado oficialmente a esa pregunta. A mí me parece una prioridad porque, lógicamente, si tenemos que plantear... Yo entiendo que el Gobierno de España estará haciendo sus propios cálculos del gasto de más que le ha supuesto al propio Gobierno la respuesta sanitaria, que es verdad. Por ejemplo, yo antes le daba el dato de 1.400.000 mascarillas llevamos consumidas en el periodo de la crisis. De ellas, sobre una cifra cercana a 600.000 fueron aportación del Gobierno de España. Pero, por ejemplo, si uno ve los datos, el Gobierno de España se ha volcado de forma especial en aquellas comunidades autónomas, y eso lo entendemos, donde tienen una tasa de incidencia, una tasa de mortalidad mucho más alta. Comunidad de Madrid, por ejemplo, es la que más, en proporción, ha recibido un mayor número de mascarillas y aportaciones. Eso es lógico, pero eso tiene un coste para el Gobierno también. Ahora, yo me imagino que una vez sepan o tengan calculado todos estos costes estimativos y otras medidas de respuesta económica que también se están planteando, pues nos comunicarán qué nivel de endeudamiento podremos tener.
¿Se ha planteado qué hacer con el salario social asturiano si el Gobierno central acaba aprobando un ingreso mínimo vital una vez que pase esta crisis? Bueno, lógicamente hay que ver la salida, porque claro, el salario social no deja de ser un anticipo, o sea, una idea con muchos años de antelación de lo que estamos hablando ahora, de la renta, de esta renta mínima vital, ¿no? Es un anticipo, o sea, una creación de un gobierno asturiano con muchos años de antelación. Vamos muy por delante. Es cierto que también otras comunidades lo han hecho, pero hay que recordar que Asturias fue de las primeras que lo hizo. Habrá que ver cómo queda esa renta mínima, habrá que ver cómo se plantea y, lógicamente, pues nuestra política habrá que encauzarla o encajarla en lo que sea la disposición nacional. Yo ahí lo que digo es que si se va a crear esa renta y va a ser costeada, además, por el Gobierno central, lógicamente, a nosotros nos puede liberar recursos para otro tipo de inversiones que sean necesarias de afrontar. Pero vamos a ver, porque es muy pronto, aún solo conocemos, además parece ser que va a haber una renta puente, ¿no? Que durante los próximos 3 meses habrá una renta que yo creo que va a ser puntual, relacionada con la respuesta al COVID-19 y a la situación de las personas, pero luego puede crearse ese sistema ya, el que vaya a quedar, y por tanto, lógicamente, formamos parte de un sistema nacional. Hablemos de política. ¿Cree que es posible que se firmen unos pactos de la Moncloa tras esta crisis como se firmaron en su momento? Porque hay partidos a los que no les ha gustado, la oposición, los nacionalistas e incluso Podemos. Fíjese, yo pienso una cosa. Cuando este país salió de la dictadura, los odios entre unos y otros estaban a flor de piel. Habían sido 40 años de lucha sin cuartel entre unos y otros, unos resistiendo en la clandestinidad y otros desde el poder, y fueron capaces de hacerlo. Es decir, dejaron atrás sus miedos y sus odios y se unieron en torno a la idea de, bueno, esto tiene que cambiar y, lógicamente, tenemos que construir juntos. Eso definió el marco del consenso constitucional, eso definió el marco de los pactos de la Moncloa. Yo lo que pienso es que la generación que actualmente estamos en la política, mal lo haríamos si no fuéramos capaces de dejar a un lado todas las cuestiones partidistas, todas las cuestiones de nuestras filias y fobias, y seamos capaces de entender que esto va a ser mucho más serio, porque está en juego la reconstrucción económica y social de nuestro país después de esta pandemia. Por tanto, a la pregunta de ¿creo posible? No, es que yo los creo absolutamente necesarios. Pero también es cierto que sería un error que solo se plantearan en términos de partidos políticos. Yo quiero que estemos las comunidades autónomas ahí, porque somos un actor nuevo, un actor completamente diferente al que existía en los años 70 y que, lógicamente, somos una creación constitucional que se ha desarrollado en los últimos 40 años y es importante que formemos parte de la solución. Pero yo lo digo y hago esta reflexión al conjunto de los partidos y me imagino es una reflexión compartida muy mayoritariamente por la sociedad asturiana. Si en momentos como este no somos capaces de unir esfuerzos, ¿de qué servimos los políticos? Pero es la misma pregunta que hago con respecto a la Unión Europea. Por ejemplo, si en una crisis como esta no hay una respuesta conjunta, comunitaria, para sanear y salvar la economía, para reconstruir la economía, ¿para qué sirve la Unión Europea? Son estas preguntas que yo me hago. Así que yo considero que esos pactos no es que sean posibles, es que tienen que ser absolutamente necesarios. El lunes el presidente del Principado tiene comparecencia en el grupo de trabajo que se ha creado en el Parlamento asturiano. Además de contestar a las preguntas de la oposición, ¿les va a trasladar algún mensaje? Bueno, evidentemente yo lo primero que quiero decirles es que el trabajo parlamentario, como ven, continúa y es importante, ¿no? Porque este grupo de trabajo, que ha sido una creación de la Junta General, es un marco que, respetando y dando ejemplo de lo que es la situación de confinamiento general, pues mantiene vivo también el debate político. Eso es lo primero que quiero resaltar. Pero es verdad que también había antes cauces informales. Yo casi todas las semanas he hablado con los portavoces de los grupos, ¿no? Y el consejero de Salud ha comparecido en muchísimas ocasiones antes de la creación de este grupo. Lo primero es eso, es una visión clara de que la vida parlamentaria continúa con otros métodos, como mucha gente está trabajando de otra manera. Eso es lo primero. El segundo mensaje que yo creo que les quiero decir y que les vengo diciendo es agradecimiento a las aportaciones que hacen, porque esto no va de... Esta batalla contra el coronavirus no va de que la gane o la pierda el Gobierno de Asturias. No. Esta batalla es importante para el conjunto de la sociedad asturiana. Esta batalla la ganará la sociedad asturiana o la perderá la sociedad asturiana. Y la tenemos que ganar. Y en tercer lugar, que yo estoy convencido de que no es tiempo de debates partidistas, que no es tiempo de polémicas estériles o de falsos postureos para buscar no sé qué. Eso llegará, el debate político parlamentario tradicional llegará, volverá el tiempo de la política tal y como la conocemos, del debate entre partidos. Pero ahora
al menos por mi parte, el único objetivo que tengo es ganar al coronavirus esta batalla. ¿No cree que en el Parlamento tendrían que volver a celebrarse plenos? No, vamos a ver, en cada momento irá decidiendo la Junta General, pero hay una diferencia sustancial cuando se compara, por ejemplo, se dice ¿por qué en el Congreso de los Diputados sí y en la Junta General no? Bueno, pues hay una diferencia sustancial jurídica que es importante resaltar. El Congreso de los Diputados se tiene que reunir principalmente por un mandato constitucional, porque tiene, como sabe, que validar, ratificar o no, convalidar, que es el término jurídico concreto, los decretos ley que va aprobando el Consejo de Ministros. En Asturias no existe la figura del decreto ley. De todas maneras, lo que sí quiero dejar claro es que la vida parlamentaria sigue. Este grupo de trabajo la semana pasada, si mal no recuerdo, tuvo 3 comparecencias y seguimos, ¿no? Perdón, ¿qué semana pasada? Esta semana, es que ya pierdo hasta la noción del tiempo, entenderán que creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Esta misma semana 3 comparecencias, el lunes, martes y miércoles, de 3 consejeros. La próxima semana se inicia con esa comparecencia mía a petición propia en la que voy a explicar un resumen general de las líneas de acción y, por supuesto, voy con el espíritu abierto de escuchar, de aprender, de recoger ideas, que es mi forma también de entender que es cómo tenemos que afrontar esta crisis, pero sobre todo dejando de lado los debates partidistas. A mí ahí no me van a encontrar nunca. Y terminemos hablando de futuro. ¿Cómo se imagina la nueva normalidad cuando se salga de esta crisis sanitaria? ¿Tendremos que dejar de hacer cosas que hasta ahora hacíamos de manera cotidiana? Yo creo que vamos a salir todos cambiados de esta crisis, lo digo sinceramente. La vuelta a la normalidad va a ser distinta, vamos a tener que acostumbrarnos a cosas que aquí no estábamos acostumbrados y nos costará volver mucho a esa normalidad si es que llegamos a esa misma normalidad que conocimos. Vamos a salir todos cambiados. ¿Teme que con todo este esfuerzo económico que va a requerir la crisis económica que enfrentamos, tendremos que ir olvidándonos de las ayudas europeas a la transición ecológica de la economía de las que hablábamos antes? Bueno, espero que no, porque lógicamente ahora más que nunca necesitamos que esa transición se haga de forma pautada y pactada, que es lo que siempre defendemos. Ahora es verdad, lo que decía antes, la referencia a la Unión Europea, parece ser que hay un desbloqueo para una movilización de recursos muy importantes, pero la pregunta que nos hacemos muchos es que Europa falló en la respuesta sanitaria, porque no tenía que haber sido por cada país, tenía que haber sido conjunta, pero no puede fallar en la respuesta económica, porque si falla en la respuesta económica, la crisis, y lo estamos viendo en países como Austria, por ejemplo, que ha elevado el nivel de desempleo a porcentajes similares a los posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, si no damos esa respuesta económica coordinada, la gente se preguntará para qué sirve la Unión. Parece que están corrigiendo, sobre todo los países del norte, esa posición cerrada que tenían. ¿Cómo va a ser el final de curso en los institutos y en los colegios asturianos? Bueno, todavía se está valorando dependiendo, sabe que la universidad ya ha anunciado un poco la prueba de la BAU, cuando se pretende fijar, pero es verdad que el resto del sistema educativo todavía depende, ¿no? Porque hay que ir viendo la propia evolución de la enfermedad. Es pronto para ello. Sí que hemos descartado algunas cuestiones que se decían, que si aprobados generales, que si no, se habrá que evaluar sobre el nivel de conocimientos adquiridos. Yo soy consciente de que una mayoría de docentes están haciendo un esfuerzo considerable por llegar a sus alumnos, pero también es verdad que de esta crisis va a cambiar incluso la docencia, porque los docentes se van a tener que acostumbrar, o se están acostumbrando ya a todo ritmo, a los nuevos métodos digitales. Pero además nos permite detectar la existencia de una brecha de conectividad que es importante solucionar. Es decir, cuando yo digo siempre esto de esta crisis nos va a cambiar a todos, de esta crisis vamos a salir cambiados todos, estoy convencido de ello. Esta crisis ha servido para constatar que hay un grupo de alumnos importante, más o menos importante, de alumnos sin Internet, sin medios informáticos. ¿Era una laguna del sistema? Estamos corrigiendo, evidentemente, y con nuestros propios medios y la aportación de otras personas y de otros colectivos a los que quiero agradecer, esa brecha de conectividad que efectivamente se ha detectado y se estamos detectando. Los sindicatos de educación piden que se cubran las plazas de profesores vacantes o que están de baja. ¿Eso la Consejería de Educación se lo plantea? Bueno, están analizándolo todo ello. Démonos cuenta que ahora mismo, y repito esto porque no me parece un tema menor, todos los recursos que están quedando disponibles están girándose en dirección a la cuestión sanitaria, a la batalla contra el coronavirus desde el punto de vista de la salud, porque si no ganamos esa batalla, todas las demás batallas no seremos capaces ni de afrontarlas. Y no es un tema menor porque cada vez que evitamos un contagio, yo insisto mucho en este mensaje a los asturianos y asturianas, cada vez que evitamos un contagio, evitamos una posible hospitalización, evitamos un posible uso de UCI y sobre todo estamos ganando vidas, ¿no?
Estamos salvando vidas, que es lo más importante. Y para terminar, esa vuelta a la normalidad. Dice el Ministerio que va a ser igual en todas las comunidades autónomas. El consejero de Sanidad el otro día habría la posibilidad de que algunas comunidades entrasen antes que otras. ¿Qué le parece? Está todavía muy abierto, ¿no? Nosotros lo hemos dicho, creemos que hay que estudiar con mucho detalle. El consejero, que es cirujano, diría que casi con precisión de cirujano, hay que analizar al detalle qué colectivos, qué personas, por ejemplo, o qué zonas concretas pueden recuperar una cierta normalización de la actividad. Tiene que hacerse muy bien. Claro, esto es todo muy nuevo, no hay experiencias comparadas, porque las que está habiendo, algunas de ellas están fallando. Me refiero, por ejemplo, al caso de Singapur, que recientemente han tenido que volver a decretar una recuperación de cierto confinamiento por el crecimiento, porque ese efecto rebote de que se desconfina y vuelve a aflorar el contagio del virus. Hay que hacerlo con muchísima precisión. Yo entiendo que la gente pida soluciones, yo lo que quiero decir es que llegará y hay que tener esperanza de que llegue, pero sobre todo hay que tener en cuenta que tenemos que hacerlo lo mejor posible, aprendiendo de la experiencia comparada y acertando, porque el remedio podía ser peor y lo advierte la Organización Mundial de la Salud, que no cometamos esos errores. Insisto, todo esto es muy nuevo. Lo importante es intentar hacerlo con, yo creo que las tres ideas fuerza con la que ha trabajado siempre el Gobierno de Asturias, que es esa anticipación, ¿no? Esa capacidad de ir por delante, esa coordinación de esfuerzos. Yo también aquí aprovecho para agradecer a la sociedad asturiana, al personal sanitario, sociosanitario, a las personas que limpian las calles, a los farmacéuticos, a quienes trabajan en tiendas de alimentación, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, al ejército, a todos los que están coordinando esos esfuerzos para dar esa respuesta, pero sin perder de vista la esperanza, porque también es un valor importante en esta respuesta que estamos dando, ¿no? Y que nos transmiten, sobre todo esos niños y niñas, a los que yo quiero también recordar que desde sus casas y cumpliendo en sus casas están siendo unos auténticos héroes. Adrián Barbón, presidente del Principado, gracias y buenas tardes. Muchas gracias.